Pues resulta fascinante plantear la siguiente escena. O sea, imagina, un viaje al rincón más recóndito y prístino del Amazonas. Suena al típico viaje soñado para desconectar. Totalmente. Un lugar donde no hay carreteras ni tendido eléctrico, vamos, buscando la experiencia más pura y ancestral posible. Huyendo del ruido y de lo de siempre, claro. Exacto. Pues imagina que haces todo eso para luego descubrir que la única forma de que esa tribu local sobreviva a tu visita y proteja su selva es gracias a un algoritmo hiperavanzado diseñado en Silicon Valley. Madre mía, es un choque de mundos absoluto, la verdad. Es brutal, porque a ver, en una época en la que cualquier destino parece estar a un solo clic de distancia y el turismo masivo amenaza con convertir el planeta en una especie de cadena de montaje global, surge una duda enorme. Ya, si de verdad sigue existiendo la aventura con significado. Eso es, ¿sigue existiendo o estamos condenados a repetir las mismas fotos prefabricadas que vemos en redes sociales una y otra vez? Es una imagen dura, ¿eh? Pero es la realidad operativa de nuestros días. Ya ves. Esa estandarización y masificación de la que hablas es precisamente lo que ha llevado a una gran parte de la sociedad a buscar desesperadamente una salida. O sea, una alternativa real a ese turismo tan preempaquetado. Claro, se busca algo que tenga impacto real. Exacto. Algo que no parezca fabricado en serie y que sobre todo pues no destruya el lugar que se va a visitar, que es lo más importante. Y precisamente para entender esa vía de escape y cómo funciona esa aparente paradoja entre la tecnología y la naturaleza ancestral, hoy traemos a la mesa un material verdaderamente alucinante. Desde luego, es un texto que tiene tela. Muchísima. A ver, para quienes nos escuchan, no estamos hablando de un artículo de una revista de viajes comercial, ni del blog del típico nómada digital de turno. No, para nada. Tenemos delante un documento académico con un rigor espectacular. Se trata del sumario y la introducción de la Cátedra de Turismo Alternativo que imparte el doctor Aníbal Gonzalo Fuentes Moreno. Un investigador de muchísimo peso en este campo. Totalmente. Y para que nuestra audiencia entienda el nivel de profundidad de este texto, basta mirar cómo está estructurado su plan de estudios. O sea, es un programa de 16 semanas dividido en 4 unidades. Que se dice pronto, ¿eh? Ya te digo. Exige 48 horas de aprendizaje en contacto directo con el docente, 16 horas de aprendizaje práctico experimental y, aquí viene lo más contundente, A ver. 62 horas de aprendizaje autónomo. Claro, es que ese desglose de horas no es un detalle burocrático menor. Para nada. Nos está diciendo a gritos que esto es una disciplina científica seria. Una barbaridad de trabajo, sí. Carga con una complejidad inmensa. O sea, esas 62 horas de trabajo autónomo significan que los alumnos están en sus casas analizando modelos económicos, estudiando capacidades de carga biológica de ecosistemas superfrágiles y diseñando estructuras sociales complejas. Claro, no es aprender a hacer reservas de hotel. Exacto. El doctor Fuentes Moreno, como experto investigador en turismo de naturaleza sostenible, plantea desde el primerísimo párrafo que aquí no se va a enseñar a vender más billetes de avión. Ni de broma. Este documento es una disección técnica de cómo el turismo intenta encontrar un equilibrio casi imposible, es decir, compaginar el disfrute genuino del ser humano con la protección estricta, matemática y absoluta de los patrimonios naturales y culturales. Vale, vamos a desgranar esto. Nuestra misión en este análisis a fondo de hoy es entender cómo la filosofía misma del viaje ha mutado drásticamente. Ha dado un giro radical. Totalmente. ¿Cómo hemos pasado de buscar una simple escapada de fin de semana para huir de la oficina a utilizar el viaje como una herramienta estructural de transformación tanto personal como global? Eso es fundamental. Y lo más curioso de todo, vamos a ver cómo las herramientas tecnológicas más frías y las exigencias de autenticidad más puras de los viajeros están chocando. Se están fusionando para crear un sistema completamente nuevo. Y para entender hacia dónde se dirige esta industria y qué busca exactamente este viajero contemporáneo, primero tenemos que entender de qué están huyendo, claro. Hay que mirar al pasado. Exactamente. Hay que mirar por el retrovisor hacia el origen del problema. Me encanta esa idea, porque, a ver, leyendo los apuntes del doctor Fuentes Moreno, me venía a la cabeza una analogía constante. A ver, cuéntame. El nacimiento del turismo alternativo, que el texto sitúa allá por la década de los 70, me recuerda muchísimo a cómo surge la escena de la música indie o, no sé, el movimiento punk. Ah, qué buena comparación. O sea, como una respuesta antisistema. Exactamente. Es decir, tenías una industria comercial masiva
que en el caso del turismo eran esos años 60, 70, donde se empezaron a arrasar kilómetros y kilómetros de costa. Madre mía, el desastre urbanístico de aquella época. Brutal, destruyendo manglares y ecosistemas enteros para construir paseos marítimos de hormigón y megacomplejos hoteleros. Y de repente, pues surge un movimiento de rebelión. Claro, una resistencia lógica. Un grupo de viajeros que dice, oye, nosotros rechazamos este modelo destructivo, queremos volver a las raíces, a lo pequeño, a lo auténtico. Lo fascinante aquí es cómo evoluciona la nomenclatura de esa rebelión a lo largo de las décadas. Porque bueno, en el mundo académico las palabras definen la arquitectura operativa. Totalmente, las etiquetas importan mucho. El documento explica que en sus orígenes a esta corriente de los 70 se la denominaba turismo consciente o turismo responsable. Responsable, claro, el clásico término. Eso es. El objetivo principal en aquel entonces era doble. Por un lado, la educación del viajero y por otro, la participación activa de las comunidades locales. Era una reacción directa al daño que se estaba haciendo, buscando que los habitantes no fueran un mero decorado exótico, ¿sabes? Que fueran parte real de la ecuación económica. Claro, era la época dorada del famoso concepto de no dejes rastro. Exactamente. La idea de que el máximo logro como turista responsable era ir a un bosque, mirar los árboles y salir de allí asegurándote de que no se notará para nada que habías pasado por ahí. Un impacto neutro, vamos. Eso es, un impacto cero. Pero el texto nos revela un dato temporal y conceptual que cambia las reglas del juego por completo. A ver. Señala que a finales del año 2025, en los congresos internacionales y principalmente desde los foros académicos y científicos, este concepto dio un salto cualitativo monumental. O sea que lo de ser responsable ya no valía. Exacto. Se asimió que el impacto neutro ya no era suficiente. Con el volumen enorme de gente moviéndose por el mundo, ser responsable pues se quedaba corto. Ya te digo. Así que empieza a consolidarse el término de turismo alternativo regenerativo. Regenerativo. Ostras, es un cambio de paradigma total. Absoluto. Si lo entiendo bien, el antiturista de los años 70 solo quería que no construyeran otro rascacielos en una playa virgen. Que lo dejaran estar, sí. Pero este turista regenerativo de finales de 2025 exige que su visita deje el lugar objetivamente mejor que antes de su llegada. Ese es el núcleo de la cuestión. Es una filosofía de manejo y de operación que exige reparar los daños históricos que se han hecho. ¡Qué barbaridad! No se trata de que el viajero se ponga unas botas de agua y pase sus vacaciones sacando plástico del mar. Ya, claro. Que a ver, podría hacerlo si quisiera, pero de lo que habla el documento es de crear una estructura económica invisible. Vale, pues plantéame un escenario real sobre esa estructura invisible. Porque, a ver, suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo funciona esto en la práctica, sin depender del voluntariado puro y duro? A ver, pensemos en el diseño de un paquete turístico en una reserva marina, por ejemplo. Vale, me sitúo. En el modelo antiguo, el responsable, la empresa, te cobraba, te llevaba en un barco eléctrico para no contaminar, mirabas los arrecifes y te ibas a tu casa. Impacto cero. Exacto. En el modelo regenerativo que se exige desde 2025, la arquitectura del producto cambia radicalmente. Una parte sustancial de lo que tú pagas por esa reserva digital va automáticamente a un fondo. Ajá, entiendo. Un fondo que financia directamente a biólogos locales que están replantando corales. Además, los guías son pescadores de la zona reconvertidos y formados gracias a esos mismos ingresos. O sea que el dinero trabaja solo. Eso es. Es decir, el simple acto de reservar y disfrutar de esa experiencia está inyectando capital y recursos que regeneran físicamente el ecosistema. Es brillante. El ecosistema mejora de forma estructural simplemente porque el turismo existe ahí. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y, a ver, donde quiero ejercer un poco de abogada del diablo. Adelante. Porque si estamos hablando de volver a la naturaleza, de huir de lo prefabricado y de buscar un contacto humano súper genuino, los apuntes del doctor Fuentes Moreno introducen un elemento que a primera vista parece romper toda esta postal romántica en 1000 pedazos. Te refieres a la insistencia tremenda del documento en la digitalización y la tecnología, ¿verdad? Totalmente. Porque leo el sumario y veo una paradoja inmensa. Sí, lo parece. O sea, por un lado, buscamos el turismo alternativo para desconectar del ruido hiperconectado de la ciudad. Queremos perdernos en un ecosistema frágil y salvaje. Sí, apagar el móvil y desaparecer. Exacto. Pero, irónicamente, el texto afirma con una rotundidad tremenda que el éxito de los destinos hoy en día gira en torno a la inteligencia artificial y a una digitalización absoluta de las operaciones. Así es. Entonces, mi duda es,
Si un algoritmo de una multinacional tecnológica me está diseñando una ruta ancestral, ¿no pierde el lugar su alma? O sea, ¿no estamos convirtiendo la autenticidad en un producto empaquetado por Silicon Valley, basado puramente en puntos de datos? A ver, es una duda muy válida, y a simple vista parece una disonancia cognitiva tremenda. ¿Cómo encaja un servidor en la nube con, no sé, una comunidad indígena? Exacto, parecen agua y aceite. Pero si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona el turismo global hoy, la contradicción se desvanece bastante. A ver, explícame eso. Lo que el doctor Fuentes Moreno plantea en su cátedra no es que la inteligencia artificial reemplace o fabrique la experiencia humana, para nada. La IA es simplemente la herramienta que permite que esa experiencia humana sea posible sin que una avalancha de 10.000 personas destruya el entorno. A ver, entonces la IA no es un robot que te hace de guía turístico. Si yo asumo el papel de una alumna de esta cátedra, pues imagino que la IA se utiliza más bien para rastrear los móviles y saber si un sendero está demasiado lleno, ¿no? Esa es una de las aplicaciones exactas, sí. Piensa en el turismo masivo de sol y playa como si fuera una red de pesca de arrastre inmensa. Uf, qué imagen. Se lanza al mar y recoge todo lo que pilla, destruyendo el fondo oceánico en el proceso. El turismo alternativo, regenerativo, no puede permitirse eso. Necesita un bisturí. Un bisturí. Y ese bisturí es el análisis masivo de datos. Me gusta mucho esa metáfora. ¿Cómo corta ese bisturí exactamente, bajándolo a la tierra? Pues el bisturí de la inteligencia artificial cruza millones de variables en tiempo real. Analiza las tendencias de búsqueda en Internet, los patrones climáticos estacionales, los flujos de vuelos internacionales, bueno, de todo. ¡Qué locura! E incluso las necesidades económicas locales de una comunidad remota en una semana muy específica, O sea, afina al máximo. al milímetro. Con esa información cruzada, puede determinar con precisión quirúrgica que un ecosistema frágil solo puede soportar, por ejemplo, a 14 personas un martes por la tarde sin sufrir estrés biológico. Fíjate. La implementación ética de esta tecnología permite predecir los flujos y gestionar los recursos para evitar la masificación a toda costa. Claro, ya lo veo. O sea, el algoritmo no diseña el alma del viaje. Lo que hace es proteger el recipiente físico del destino. Exactamente. Esa es la clave. Garantiza que cuando alguien llegue a ese rincón remoto, la experiencia esté perfectamente dimensionada sin aglomeraciones y a la vez garantizando que el impacto sobre la flora o la fauna sea nulo o incluso positivo. Eso es. La tecnología facilita esa personalización extrema de la que habla el texto. Y ojo que esto va íntimamente ligado a otro punto súper crítico del sumario. ¿Cuál? La necesidad imperativa de digitalizar los destinos. El texto es muy claro en esto. En un mundo interconectado, la transición hacia la era digital no es una opción para los proveedores de turismo alternativo, es una obligación. Sí, de hecho, menciona específicamente la necesidad de estar presentes en redes sociales y en buscadores. Y esto, a ver, tiene todo el sentido del mundo, porque hoy en día el viaje no empieza cuando uno se sube al avión. Para nada. Empieza meses antes, deslizando el dedo por la pantalla del móvil tirado en el sofá de casa. Totalmente cierto. El documento incide mucho en que hay que captar a los viajeros en todas las etapas. Desde esa chispa de la inspiración al ver un vídeo churo en redes, pasando por la fluidez de la reserva hasta la experiencia en el propio destino. Eso es el viaje de usuario completo. Claro, y supongo que esto es una cuestión de pura supervivencia económica para las comunidades locales, ¿no? Así es, 100%. Si una comunidad local remota quiere participar activamente en la gestión de su propio turismo y ofrecer su cultura sin intermediarios abusivos, pues necesita existir en el mapa digital. Si no estás en Google, no existes. Literal. Si no aparecen en los buscadores principales, si no cuentan con una pasarela de pago segura y fácil en Internet, ese modelo regenerativo fracasa, simplemente porque no puede competir económicamente. Claro, se los comen los grandes. Acaban siendo absorbidos por los grandes operadores masivos, que sí tienen esa tecnología. La digitalización es, básicamente, la armadura que permite a lo local defender su soberanía frente a lo global. Y fíjate, esto nos lleva a un punto de tensión interesantísimo,
porque si la tecnología hace que todo sea tan, pero tan accesible, o sea, si buscar un retiro espiritual en una cueva perdida de Asia es tan fácil como pedir comida a domicilio un viernes por la noche, Sí, a golpe de clic. ¿no amenaza eso la exclusividad y la naturaleza intacta del propio turismo alternativo? Todo este andamiaje tecnológico inmenso alimenta a un viajero que ya no quiere paquetes genéricos de autobús y paraguas. Huyen de eso como de la peste. Ya ves. Y de hecho, el texto dice literalmente que viajar es hoy una forma de vida accesible para personas de todas las edades. Y esto plantea una pregunta importante, que es precisamente el gran reto que aborda el plan de estudios del Dr. Fuentes Moreno. Esa facilidad brutal de acceso ha reducido drásticamente las barreras de entrada físicas y financieras. Es más fácil que nunca viajar lejos. Completamente. Y la única forma de evitar que esos destinos emergentes mueran de éxito por la afluencia es a través de una diversificación extrema del mercado, aplicando lo que el texto denomina, ojo al término, inteligencia de mercados. Vale, detengámonos un segundo en ese concepto. Inteligencia de mercados. ¿Qué significa eso a nivel práctico? Vamos a bajar ese término académico a la tierra un poco. Venga. Para una cooperativa local, por ejemplo, en la selva amazónica, ¿qué es exactamente aplicar la inteligencia de mercados? Pues aplicar inteligencia de mercados significa básicamente no actuar a ciegas. Una cooperativa amazónica ya no se limita a comprar una barca de madera, pintarla y poner un cartel en el río esperando a que pase alguien. Claro, eso ya no funciona. Para nada. Utilizan datos digitales masivos para entender qué busca exactamente un perfil muy concreto de ecoturista europeo o asiático. Alucinante. Descubren a qué precio están dispuestos a pagar por una experiencia de inmersión total. Investigan en qué meses específicos del año sus turistas buscan huir del frío de sus países de origen y qué valores de sostenibilidad exigen para abrir la cartera. O sea, ¿les leen la mente con los datos? Literalmente. Y con toda esa información, diseñan un producto a medida. Fijan unos precios dinámicos que quizás limitan el número de visitantes diarios, pero maximizan los ingresos de una forma brutal. ¡Qué inteligente! Y estructuran la reserva de modo que una parte del pago financie directamente a la escuela local. Esa es la inteligencia de mercados aplicada a la regeneración pura y dura. Y esto explica perfectamente por qué el sumario del Dr. Fuentes Moreno detalla una variedad de ofertas tan abrumadora. O sea, nos pone ejemplos supervisuales de esta hiperespecialización para ilustrar este menú a la carta del que habla. Sí, la lista es fascinante. Contrapone la idea de hacer trekking por altas montañas, por ejemplo, con tomar unas clases privadas de cocina tradicional en una masía en Italia. Experiencias totalmente distintas, pero bajo el mismo paraguas ético. Exacto. O volar en globo aerostático por Capadocia en Turquía, frente a organizar una expedición minuciosa para navegar por el río Amazonas y observar a los delfines rosados. Y suma y sigue. Practicar yoga al amanecer en una laguna remota o degustar vinos biodinámicos en una granja familiar. Todo, absolutamente todo, diseñado al milímetro. Es que la variedad es inmensa, porque es la única forma real de diluir la huella humana. Al diversificar masivamente los segmentos turísticos, ya sabes, creando turismo puramente de aventura, turismo enológico, turismo de bienestar espiritual. Claro, repartes a la gente. Exacto. La industria consigue esparcir geográficamente a los viajeros. Ya no van todos a la misma plaza de la misma ciudad histórica a la misma hora. El fin del turismo de rebaño. Eso es. Y claro, esto requiere un nivel de profesionalización altísimo por parte de todos. Las comunidades y los operadores deben crear la infraestructura para satisfacer demandas que el propio texto califica, y cito, de exigentes, excéntricas o difíciles de satisfacer. Pero claro, manteniendo intacta la autenticidad. Y esto conecta directamente con la exigencia central hacia los estudiantes de esta cátedra. Porque el plan de estudios indica que los alumnos deben ser capaces de generar actividades y modalidades turísticas específicas para cada territorio. No vale hacer un copia y pega. Para nada. Tienen que coger un espacio geográfico, analizarlo de arriba a abajo y diseñar de la nada experiencias económicas que encajen perfectamente en la cultura local, sin distorsionarla, y además implementando esa lógica regenerativa obligatoria. Es un trabajo de arquitectura social y económica deslumbrante, la verdad. Tela. Diseñar un producto turístico que sea viable financieramente, que use inteligencia de mercados para atraer a la persona adecuada, que se apoye en la inteligencia artificial para evitar la saturación, y que por encima de todo repare y mejore el entorno natural. Casi nada.
Es que es el santo grial de esta disciplina profesional hoy en día. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos desgranado de los apuntes del doctor Fuentes Moreno? Si tomamos un poco de distancia y vemos la fotografía completa de esta sesión de hoy, queda clarísimo que el turismo alternativo regenerativo ha trascendido con creces la vieja idea de irse de vacaciones. Desde luego, ya no es echarse en la toalla y no pensar en nada. O sea, ya no se trata de un simple paréntesis pasivo de descanso en nuestra rutina anual. Se ha convertido en un vehículo excepcionalmente sofisticado, una herramienta diseñada para cumplir retos personales muy profundos. Totalmente de acuerdo. El documento da en la diana cuando afirma que el viaje facilita cumplir retos ligados a la educación, al deporte y a la preservación del patrimonio. Ya no se coleccionan sellos en el pasaporte para vacilar a los amigos. Se busca una participación activa, una búsqueda de significado a través de vivencias puramente sensoriales y espirituales. Exacto. Desde quien cruza medio mundo para experimentar el silencio absoluto en un retiro, hasta quien busca superar sus propios límites físicos ascendiendo una cumbre, pero siempre bajo parámetros sostenibles. Todos estos perfiles están alimentando de una forma u otra este ecosistema del que hablamos. Así es. Quienes nos escuchan, cada vez que buscan destinos fuera de lo común en sus redes sociales, están introduciendo variables en ese gigantesco algoritmo que acabamos de describir. Toda esa mega infraestructura tecnológica y logística existe paradójicamente para poder garantizar una experiencia profundamente humana, táctil y superanalógica. Como reflexión final sobre la importancia de este sumario académico que nos ha ocupado hoy, creo que es vital entender que este modelo regenerativo está ganando un terreno enorme no porque sea una simple moda estética pasajera. No, el ecopostureo ya no cuela. Exacto. Es una adaptación de pura supervivencia para la industria. La invitación explícita del autor al final del texto a formarse, a entender estas modalidades y a vivirlas con pasión, subraya que este nuevo paradigma busca un beneficio mutuo y verdaderamente simétrico. Se busca enriquecer intelectualmente a quien viaja, garantizando al milímetro que el entorno natural y la sociedad que lo recibe prosperen económica y biológicamente gracias a esa visita en lugar de sufrir por ella. Es un equilibrio finísimo. O sea, un trabajo de auténtica orfebrería entre tecnología, economía y ecología. Totalmente. Y para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, me gustaría dejar en el aire un pensamiento provocador, una idea para que quienes nos escuchan le den vueltas en casa y tiren un poco más del hilo de esta rápida evolución. A ver, ponla sobre la mesa. Hemos analizado cómo la historia del viaje ha mutado de lo comercial masivo al modelo responsable de no hacer daño, para finalmente llegar a este debate actual en 2025 del modelo regenerativo, un modelo donde la mera presencia del turista debe mejorar el ecosistema mediante, infraestructuras económicas. Sí, pagando por reparar, básicamente. Eso es. Pero si esa es la evolución natural hacia una implicación cada vez mayor del visitante, la pregunta que queda flotando es la siguiente. ¿Estamos cerca de un futuro donde el precio de admisión a los últimos grandes paraísos naturales del mundo ya no se pague con dinero? Ostras, qué interesante. Llegará el día en que la única moneda de cambio aceptada para entrar a un ecosistema pristino sea el trabajo físico e intelectual del propio viajero, dedicando gran parte de su estancia a restaurar activamente ese mismo lugar con sus propias manos. Sudar la camiseta para ganarte el derecho a estar ahí. Exactamente. Ahí queda la reflexión para quien quiera